A continuación daremos inicio al conversatorio titulado Transparencia y Anticorrupción. Integra el presidium de esta mesa la distinguida presencia del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del INFO Ciudad de México, a quien leeré a continuación una breve semblanza curricular. El comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrados de esta misma facultad, donde obtuvo la medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015. Posee un máster en la protección constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, Dr. Jorge Carpizo, en el año de 2015. Fue director de proyectos y resoluciones de la Unidad Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien estará participando con nosotros dentro de este conversatorio. Del mismo modo, integra esta mesa la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del INFO Ciudad de México. Su semblanza curricular es la siguiente. La comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, España. Ha sido servidora pública, tanto en el ámbito federal como en el local, en instituciones de los 3 órdenes del gobierno y en organismos autónomos. Se ha especializado en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto. En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ocupó los cargos de directora de Análisis y Proyectos de Acceso a la Información, secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información y secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales. Del mismo modo, nos acompaña el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del INFO Ciudad de México. El maestro comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es licenciado en Derecho Constitucional y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y diversos diplomados y cursos en Maestría de Derechos Humanos, Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la máxima casa de estudios. Se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de Difusión y Publicación, asesor y secretario auxiliar, todos ellos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Por último, y no menos importante, modera esta mesa la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo y distinguida catedrática de esta facultad. La doctora Sonia Venegas Álvarez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Cuenta con un diplomado en Derecho Fiscal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctora en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Es catedrática de la División de Estudios de Posgrados de esta misma facultad, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Asimismo, de la licenciatura de la Facultad de Derecho, todos ellos de la UNAM. Es miembro de distintas asociaciones profesionales, entre ellas la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, la Academia Mexicana del Derecho Fiscal, entre otras. Ha coordinado múltiples eventos académicos en materia fiscal y administrativa, tales como seminarios, mesas redondas, simposium, conferencias magistrales, entre otros. Es invitada a diversos programas de radio. Se considera dentro de las 100 mejores fiscalistas de México y del consultorio fiscal. Es conductora del programa de radio Rutas y Retos de la Legalidad. A continuación, dejo en uso de la voz a los expertos para proceder con el primer conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenos días a todos. Como bien lo señalaron, esta primera mesa denominada Transparencia y Anticorrupción, que con el título pues va ahí implícita toda la importancia que tiene hoy en día para el desarrollo de la agenda nacional.
La dinámica va a ser la siguiente: vamos a dar el uso de la palabra a cada uno de los miembros de esta mesa por 8 minutos. Posteriormente le regresamos 2 minutos la palabra para alguna réplica, alguna aclaración que quieran hacer, y vamos a recibir al final, si nos da tiempo, 2 preguntas del público, así es que si gustan hacerlas, digo, si llegan más no hay problema, aquí los comisionados se les llevarán de tarea, nada más por favor pongan su correo para que les envíen la respuesta. En primer lugar, ¿sí? Bien, vamos a ceder el uso de la palabra a la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, si es tan amable, maestra. Muchas gracias. Y vamos con... Pues muy buenos días, espero hallarme con el micrófono a ver si me escuchan. La idea de esta mesa, y abriría yo con varios puntos, es transparencia y anticorrupción. ¿Cuál es la relación, digamos, entre ambos temas? Porque se oyen mucho en el discurso público y luego no nos queda muy claro qué tiene que ver uno con el otro y por qué, dónde entra también la parte de acceso a la información. Como ustedes saben, pues el acceso a la información es un derecho humano para poder pedir temas que tienen que ver con la función gubernamental. Y la parte de transparencia es un principio que hace que los sujetos obligados o las instituciones públicas muestren su quehacer público a toda la ciudadanía, donde embona la parte de anticorrupción, y de ahí saltaría yo a la parte de los sistemas. Cuando nosotros pedimos información a nuestro gobierno, y en este caso en nuestra casa de estudios, siendo un sujeto obligado la universidad, también ustedes pueden pedir a la UNAM información diversa de presupuesto, de horarios de maestros, salarios de trabajadores, etcétera. Esa parte permite en el quehacer gubernamental a las instituciones fortalecer su actividad porque muestran cómo están haciendo las cosas. Pero nos quedaríamos cortos con ese concepto si no hablamos de rendición de cuentas. Y rendición de cuentas es un concepto mucho más completo. Es un concepto que implica no solo que se muestren las acciones gubernamentales, sino que adicional nos justifiquen el porqué de esas acciones. Es decir, si yo hago o pido una determinada contratación y está en su portal o está en una solicitud, me la dan, simplemente recibo el contrato y digo, este es el monto, pero es por qué hicimos ese contrato con esa empresa y por qué ahí. Y entonces, como eso significa rendir cuentas, como en nuestra casa, ¿no? Cuando hacemos los pesos y se cuentan los pesos en una empresa, ¿no? ¿Por qué está más gastando en eso y no en otra cosa? Y en eso radica la posibilidad, la rendición de cuentas permite la participación ciudadana, la de todos ustedes que están aquí sentados, para vigilar el quehacer. Y eso nos ayuda a construir una democracia más sólida, es decir, más allá de esta democracia formal de votar, cómo voy dando seguimiento a toda la tarea de los que elegí, de los gobernantes que tengo, de las instituciones públicas que me ayudan a mí a potenciar mis derechos. Entonces, es justificar esas decisiones, y si nuestra decisión es correcta, por eso también fortalece a las instituciones, quiere decir que está bien hecha la decisión. Si hubiera algún tema donde hubiera duda, digamos, de que fue mejor o haber hecho otra cosa o había ahí un tema de irregularidad, también rendición de cuentas implica responsabilidad, es decir, que haya una sanción al respecto en caso de que suceda. ¿Y por qué vamos a hablar ahora? Ahí es donde entra el vínculo entre transparencia y anticorrupción. Son mecanismos, este derecho de acceso a la información es un mecanismo, es un derecho transversal que, si bien potencia otros derechos, en la parte de anticorrupción ayuda o coadyuva a que la participación ciudadana efectivamente sea vigilante, se fortalezca y estemos viendo el quehacer debido de nuestras instituciones públicas. ¿Qué ha sucedido en el país y por qué estamos ahora? Y yo no sé si ustedes lo han oído en clases, sino al menos en el discurso público ha estado en auge desde ya varios años, pero es muy nuevo, el tema de los sistemas nacionales. Hay varios sistemas, ya todo el tema de anticorrupción, el tema de corrupción, como ustedes lo saben, y de impunidad, pues es un tema que afecta o impacta a nivel nacional. No es un tema que se haya podido controlar a nivel local ni fragmentado, y es un tema estructural y de visión integral, es decir, se necesitan políticas nacionales para poder entrar a combatir estos asuntos. Y por eso es que ahí surge la idea de generar sistemas. Cito, digamos, a la doctora Marwan, que decía problemas nacionales, leyes generales, ¿no? Soluciones nacionales, y eso es un mecanismo adicional que se está explorando ahora en el país. Y tenemos ya varios sistemas que, si tuviéramos que hacer círculos, se integrarían o se relacionarían entre sí. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Transparencia,
Y el Sistema Nacional de Transparencia une justamente a todos estos institutos, nosotros entre ellos, junto con el INAI, digamos el nacional, para tratar de establecer políticas generales en materia de transparencia y en materia de protección de datos personales, y ahí embona en la parte de anticorrupción, porque a la vez forma parte de otro sistema, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, también recién creado. Ahí están unas 7 leyes que seguramente alguno de mis compañeros dirá, las famosas 7 leyes, la de responsabilidades, Código Penal, bla, 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 la ley del Sistema Nacional, propiamente de su constitución, y ellos, ese sistema lo que busca es generar políticas también para combate y prevención del problema de la corrupción. Por eso, fíjense la importancia y cómo se interrelaciona. Los institutos de transparencia somos parte de ese sistema junto con otras instancias, porque justamente uno de los derechos por el que velamos, en particular acceso a la información, participa en ese apartado, aportando cosas que si yo pongo en mi caja de cristal o pongo una luz en un lugar oscuro, pues es más difícil que la gente interactúe de una manera oscura, como dicen, lo oscurito, por abajo, sino que está a la visibilidad de todo el mundo. Y hay otro sistema tercero, que es el Sistema Nacional de Fiscalización, que a veces se olvida porque nos parece un poco técnico por la parte de auditoría, por la parte como de responsabilidades, y simplemente es tan importante que ahí se verifican los dineros. La maestra de administrativo no le voy a enseñar chiles a Herdes, aquí está más que presente, menos si es fiscalista, pero ese sistema donde está función pública y donde están las auditorías es sumamente importante para el tema también de supervisión de cómo estamos gastando nuestro dinero. El dinero, impuestos que todos los que estamos sentados aquí, incluyendo los servidores públicos, pagamos, y por eso participamos en el gobierno. Son estos 3 sistemas que, si lo piensan un minuto, se vuelven bajo el concepto que les comentaba yo, dado por Andrea Scheller, de que la rendición de cuentas tiene que ver no solo con transparentar, sino también con justificar estas decisiones públicas. Bueno, en razón de ello es que todos estos 3 sistemas, este conglomerado, y voy a meter un componente adicional que, aunque no esté ahí, seguirá y vendrá en este año, que es el Sistema Nacional de Archivos. Sin archivos no tenemos acceso a la información, y empezará ya a alcanzarnos también ese destino, poco a poco, ¿no? Ya en menos de nada. Y en esos sistemas que se van interrelacionando, se vuelve un sistema grandote, digamos, de rendición de cuentas, es decir, dar cuenta de para qué vamos a utilizar esta información. ¿Cómo estamos? Espero que todavía tenga un poquito de tiempo, porque me gustaría mencionar cómo estamos en los sistemas locales. Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos lo que ya les dije, el macro, ya está funcionando este sistema, ya han tenido varias reuniones, se acaban de completar hace poco también los nombramientos que faltaban, que era el de fiscal anticorrupción, siguen funcionando, participa la ciudadanía, el presidente de hecho es un ciudadano, y en los sistemas locales pues varios estados ya han avanzado en estos años. Les traigo por aquí un dato que está en la página del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Secretaría Ejecutiva, porque tiene este sistema, se crea una Secretaría Ejecutiva que es la que ayuda a que todos estos integrantes se hablen entre sí, y ya hay 28 entidades federativas que cuentan con armonización legislativa. Solamente 3, Baja California Norte, Chihuahua y Nuevo León, todavía tienen algunos datos pendientes en cuanto al tema legislativo, no en nombramientos y conformación, que ese sí es un dato importante. En cuanto a conformaciones de la estructura, 8 entidades se encuentran pendientes, y entre ellos la Ciudad de México, y digamos, a nosotros siendo instituto local nos toca hablar de esa parte. Está en construcción el sistema, va de camino, de hecho el nombramiento de nosotros el 18 de diciembre del año pasado es parte de esa conformación. Se acaba de sacar la convocatoria para seleccionar, hay un comité ciudadano que selecciona a su vez a un comité de participación ciudadana. Este comité de participación ciudadana pues es el que preside, y en ese espacio estamos. Como me queda un minuto, solamente les voy a decir un mensaje muy breve, que es el papel de la universidad en estos sistemas. Ustedes sentados aquí es importante que conozcan estas materias, y adicional que sepan que pueden preguntar y que se vuelvan interesados en participar, no solo de estos sistemas que los sientan lejanos, sino al diario en el quehacer cotidiano de su universidad como sujeto obligado. Y ya cierro, querida maestra, para no quitarles tiempo a mis compañeros. Espero que eso les haya dejado más dudas de con las que venían. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso esta pues muy breve pero muy ilustrativa
plática sobre la transparencia como mecanismo que fortalece la democracia y a las instituciones, que a su vez la justifica y sirve para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. También nos hizo mención de la transparencia como un eje transversal de todo el quehacer público y la integración de este principio de transparencia en el Sistema Nacional Anticorrupción a través de los 3 subsistemas. Escucharemos ahora al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, precisamente sobre este tema de transparencia y anticorrupción. Si es tan amable, cuenta con 8 minutos, maestro. Muchísimas gracias, mi querida maestra. Trataré de ser muy breve. También recalcar un poco lo que ha señalado la comisionada Marina. Creo que estamos muy conectados porque justo traía también esas cifras y sirve que vamos a completar un poquito lo que ya comentó la comisión. Pero eso es lo bonito también, estos auditorios. Y sí me gustaría un poco empezar a resaltar la importancia que tiene desde lo local, bueno, cómo influimos los órganos garantes desde lo local para el ámbito nacional. Entonces, de repente vemos que el 7 de febrero y el 10 de febrero de 2014 se empieza a hablar de cómo estos órganos constitucionales autónomos se van nacionalizando. Y anteriormente, bueno, ustedes vieron que teníamos un Instituto Federal Electoral y teníamos un IFAI, y transitamos a un INE y a un INAI. Es decir, como lo dijo la comisionada Marina, se pretendió de alguna forma darle un tinte nacional a todos estos organismos constitucionales autónomos y a estas 2 materias, tanto el electoral como la materia de transparencia. Me voy a referir únicamente a la materia de transparencia, pero no sin mencionar que cada una ha llevado un camino diferente. Y en lo que respecta a la transparencia se ha notado un posicionamiento firme hacia el fortalecimiento del federalismo mexicano. ¿Y por qué digo un posicionamiento firme hacia el federalismo mexicano? Por la existencia precisamente de estos sistemas. A partir del Sistema Nacional de Transparencia, vemos de alguna forma como el INAI no ve a los órganos garantes de transparencia como unos subordinados. Al revés. Estamos realizando actividad conjunta, actividad coordinada. El INAI, al igual que nosotros, formamos parte de este Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, ¿cómo desde un ordenamiento constitucional local se logró empujar un tema nacional que incluso ya se encuentra totalmente consolidado en el país? De ahí la labor que tenemos nosotros como institutos de transparencia locales. ¿Cómo desde lo local nosotros podemos influir en lo nacional? Y en ese sentido, la Ciudad de México ha sido un referente en todo el país. El antes InfoDF, siempre fue un referente en todo el país y a eso aspiramos nosotros ahora como Info Ciudad de México, a lograr ser un referente en todo el país en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. Pero ¿cómo lograremos nosotros ser referente en todo el país? A partir de un marco constitucional sólido. Como ustedes saben, a partir de la reforma constitucional de 29 de enero del año 2016, se logra que la ciudad, una reforma al artículo 122 constitucional y a otros artículos de la constitucional, pero principalmente al 122. Y a partir de esta reforma constitucional se estableció que tendríamos una constitución en la Ciudad de México. A mí me gustaría que poco a poco empezáramos a empaparnos con este constitucionalismo local, porque somos la última entidad federativa en tener una constitución. La anterior había sido Quintana Roo en 1974. Entonces, al ser la última entidad federativa en tener una constitución, también tenemos la constitución más moderna y una constitución que sí pudo incluir en su propio texto diferentes aspectos de origen. Uno de ellos, el sistema local de transparencia, el sistema local de anticorrupción, perdón. El sistema local de corrupción contenido en el artículo 63 de nuestra Constitución, como lo dijo la Comisión Marina, ya lo tenemos únicamente en la norma. El siguiente paso sería cómo implementamos este marco constitucional ya en la realidad. Para eso ya se crearon las leyes y ya de alguna forma nos pudo dar algunos datos la comisionada Marina de cómo se ha ido armonizando en el país y cómo se ha logrado implementar los diferentes sistemas en cada una de las entidades federativas. Y decirles que sí, en la Ciudad de México, a diferencia de otras entidades federativas,
estamos un poco retrasados. Uno de los aspectos, creo yo, fue precisamente la reforma que les comentaba, que da paso a la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México. Al parecer los legisladores se concentraron principalmente en dar pie a esta Constitución de la Ciudad de México y a las leyes reglamentarias y descuidaron un poco el sistema local. Eso en cuanto a la Asamblea Legislativa, la séptima legislatura y última de la Asamblea Legislativa, se quedaron un poco retrasados porque faltaron diversos nombramientos. Sin embargo, el Congreso de la Ciudad de México va de manera acelerada. Va de manera acelerada, tan es así que en un mes, mes y medio, se logró ya completar el Info Ciudad de México, porque déjenme decirles que desde marzo hasta diciembre, el Info Ciudad de México únicamente se encontraba con la comisionada Elsa Viviana, y fue hasta el 18 de diciembre del año pasado, que por fin se logra completar este pleno del Info Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, el reto es importante. El reto es importante porque estamos nosotros arrancando apenas una labor que muchas entidades federativas empezaron desde el 2016, que es cuando se publica la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en la Ciudad de México vamos acelerados, pero como bien dicen, caballo que alcanza termina ganando. Entonces yo creo que en la Ciudad de México, con la labor que estamos haciendo, una labor bastante acelerada en el Instituto de Transparencia, el mismo Congreso de la Ciudad de México, sí creo que podemos lograr posicionar de nueva cuenta al Info de la Ciudad de México como el órgano garante de transparencia por excelencia y un referente a nivel nacional. Eso, naturalmente, sin querer pecar o sin querer pretender ser un poco pretenciosos, porque también lo he dicho muchas veces, vale mucho el estudio comparado de aquellos sistemas o de aquellos órganos garantes de otras entidades federativas. Muchos realizan derecho comparado internacional y a mí me gusta también realizar el derecho comparado intranacional. Es decir, ¿qué están haciendo otras entidades federativas? ¿Qué casos exitosos tienen otras entidades federativas? Para de esta forma nosotros poderlos replicar de manera muy humilde también y decir, ellos lo están haciendo bien, nosotros vale la pena que repliquemos este tipo de modelos. Entonces, en ese sentido, un poco recalcar lo que decía la comisionada Marina, tenemos un sistema nacional anticorrupción, un sistema nacional de transparencia. En el sistema nacional de transparencia participamos todos los órganos garantes de las entidades federativas y es ahí desde donde creo que podemos nosotros influir poco a poco. Ahora, ¿para qué servimos nosotros los órganos garantes en materia de transparencia? Y voy a poner un ejemplo muy concreto y que vimos en alguna ocasión en el Pleno. Un ciudadano pregunta cuál es el presupuesto que se asigna a los municipios de la Ciudad de México. Entonces el sujeto obligado contesta, bueno, pues no hay presupuesto porque en la Ciudad de México no hay municipios. Entonces se la sacó de manera muy sencilla. Acude a nosotros el recurrente y dice, oye, me contestaron simplemente que no había municipios en la Ciudad de México. Entonces nosotros como órgano garante le decimos, oye, si bien no existen municipios en la Ciudad de México, sí existen alcaldías y bien tú pudiste haberle proporcionado esa información. Entonces ejemplos así de sencillos es para lo que servimos nosotros los órganos de transparencia en las diferentes entidades federativas. Acudan a nosotros, somos de puertas abiertas, es más, a Julio y a mí nos encuentran en los pasillos de la facultad porque damos clases aquí en la Facultad de Derecho, pero al igual que nosotros, todas las comisionadas son de puertas abiertas. Entonces con toda la confianza acudan al Instituto de Transparencia. Poco a poco vamos aprendiendo cómo ingresar solicitudes de acceso a la información y cómo de alguna forma también nosotros vamos cambiando esa cultura de la transparencia y del oscurantismo que muchas veces refiere el comisionado presidente, cómo vamos transitando a esa cultura de la transparencia, y creo que lo podemos lograr en conjunto, tanto sociedad, universidad, academia, como en nuestro caso servidores públicos. Es tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García su conversación sobre este tema tan importante de cómo el principio de transparencia fortalece también al federalismo mexicano y cómo desde el ámbito de lo local se pueden impulsar reformas de carácter federal.
Igualmente, nos estuvo platicando sobre tratar de posicionar al Info Ciudad de México como referente nacional a partir de la reforma constitucional de la Ciudad de México. Escucharemos ahora las palabras del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Info Ciudad de México. Si es tan amable. Gracias, doctora. Muy buenos días nuevamente. Honrado, muy honrado de que usted presida la mesa. Mi maestra, ya no recuerdo qué semestre de administrativo, pero fue mi maestra. Fue en algunos tiempos, no hace mucho. Pero bueno, agradecerles mucho estar aquí. Miren, hablar de estos temas es muy complejo porque el fenómeno de la corrupción, como ustedes saben, es un problema estrictamente multifactorial, multidimensional, es en sí mismo muy complejo. Y tratar la transparencia vinculada a los mecanismos anticorrupción que hoy como sociedad nos hemos brindado, significa hacer un replanteamiento y una revisión muy clara de cómo llegamos a este momento como mexicanos, para entender también en dónde estamos parados con toda objetividad. Que estos ejercicios se hagan en una universidad nacional como la nuestra, en una universidad pública, tiene mucha valía, porque finalmente ustedes van a tener la posibilidad de hacer una revisión muy puntual en el diseño de nuestras instituciones, en la creación de sus leyes y en la instrumentación de las mismas. El modelo mexicano, como ustedes ya lo han escuchado, el modelo constitucional mexicano ha tenido una serie de variantes, muchísimas materias, por supuesto, pero en la historia moderna de nuestro país hicimos frente a la complejidad democrática y política de nuestro país a una serie de reformas constitucionales, legales y reglamentarias que nos dieran un asidero primero democrático, es decir, transformamos a nuestra Constitución para ajustarla a la realidad política de nuestro país, creando instituciones y reglas que le dieran certeza a los ciudadanos de que la democracia en nuestro país era una democracia auténtica. Más allá de la democracia que bien señaló la comisionada Marina, que es la democracia formal, la que el día de la votación definimos quiénes nos van a gobernar, yo me refiero al salto cualitativo o real sustantivo de nuestra democracia. Nuestra democracia se vive día a día. Y parte de la democracia tiene que ver con la transparencia y las instituciones democráticas tienen que ver con la transparencia. ¿Qué significa eso? Transitamos de un modelo de construcción de instituciones en clave democrática, ya señaló algunas de ellas el comisionado Arístides, el Instituto Nacional Electoral, el instituto que alguna vez fue federal electoral, hoy se crea en el Instituto Nacional Electoral, asumiendo desde el centro una serie de atribuciones que hoy nos garantizan tener el día de la elección la posibilidad real y material de ejercer nuestro voto. Hay una serie de complejidades vinculadas con esos temas de la democracia, pero en algún momento nosotros como ciudadanos, como especialistas, como estudiosos de la materia, nos dimos cuenta de que no era suficiente, de que las instituciones creadas en clave democrática, las instituciones creadas y perfeccionadas a partir de las grandes transiciones políticas de nuestro país que se generaron hacia 1999 y 2000, ustedes eran muy jóvenes por supuesto, pero después de casi 70 años de que dominara la escena pública y política un solo partido, hasta 1999 y 2000 vivimos las grandes alternancias políticas de nuestro país. Pero eso no fue suficiente, porque a partir del año 2000 empezaron una serie de alternancias, ya no solo federales en la presidencia de la República, sino en las entidades federativas y hasta el régimen municipal. Es decir, ya teníamos una pluralidad política que nos representaba a nosotros como mexicanos y como ciudadanos. Desafortunadamente, las instituciones que permitieron ese tránsito democrático a la pluralidad política de nuestro país no lograron evitar, o al menos no dimensionaron, cuál era un flagelo que iba en crecimiento y que lo tenemos a la luz hoy por hoy, el flagelo de la corrupción en nuestro país. Me voy a permitir citar, para entender en dónde estamos parados como mexicanos, una serie de datos de percepción internacional de la corrupción, específicamente de Transparencia Internacional, de cómo fuimos degradando los temas de corrupción, anticorrupción en nuestro país. Así, entre el año 2001 y el 2018, que es mi parámetro de medición, es muy importante. Ustedes dirán, ¿por qué 2001? 2001 porque es lo que les estaba señalando, es el primer año de la gran alternancia en México. La alternancia a nivel federal en la presidencia de la República.
en donde entendíamos que las instituciones democráticas iban a transitar un modelo más efectivo en todos los niveles. Y 2018, que fue el año de una nueva elección presidencial, que es la que hoy estamos viviendo. A ver, pasamos de 37 puntos a 28 puntos, claro, siendo 0 el nivel más alto de corrupción a nivel internacional. En el ranking del índice de percepción de la corrupción pasamos del lugar 51, ¿a qué lugar creen? Al 138 de un total de 180 países. Es decir, siendo Zambia el país más corrupto y siendo Dinamarca o Suecia de los países mejor calificados. El problema con México es que estamos más cerca hoy de Zambia que de Dinamarca o de Suecia. Imagínense lo que representa hoy la corrupción en México. Somos el país que ocupa el último lugar en esta materia de los 34 países que integran la OECD y el país peor evaluado tanto por el G20 como por la propia OECD. Según datos del Banco Mundial y de la OEA y del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción en México fluctúa, y es un dato muy contundente y demoledor, entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es tan duro de enfrentar estas cifras porque todos somos mexicanos y mexicanas. Es decir, de cada $100 que se pueden invertir o generar economía en nuestro país, $10 hasta 2018 se destinaban a actos de corrupción. Estos datos nos permiten entonces situarnos ya con toda objetividad por qué la creación de estos sistemas nacionales y locales anticorrupción, en donde tiene que figurar la transparencia frente a este fenómeno tan complejo. Por eso, como bien se señalaba, ya hace casi 3 años se echó a andar una idea desde sociedad civil que pudiera consolidar un sistema que frenara a este fenómeno tan complejo. Y todo tiene que ver, o mucho tiene que ver, porque insisto, es multifactorial este tema, pero uno de los temas más centrales es el tema del gasto público, es decir, del dinero público en el Estado, en los estados y en los municipios. Hasta hoy, como bien lo señaló el maestro Arístides, efectivamente tenemos un modelo federal que no ha acabado de concluirse, no ha acabado de descifrarse. Es un modelo muy complejo de entender, incluso en la base constitucional, ¿no? Pero lo que nos falta en términos del gasto público es planeación, programación, ejercicio, control y responsabilidades, y generar un círculo virtuoso en función de esto. El tema es que estos elementos no están debidamente integrados en la Constitución, en las leyes y, por supuesto, en los reglamentos. Lo que sí intenta hacer entonces el Sistema Nacional Anticorrupción, integrando esfuerzos, y ojo, eso es lo más importante del sistema, porque a México le dio una etapa por crear instituciones fuertes, robustecidas, con leyes y reglamentos muy consolidados, pero eran nuevas. Hoy no, el sistema no crea ninguna institución nueva, sino que crea una instancia de coordinación de instituciones que ya existen y que tienen por objetivo combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno del país. Es muy importante que lo señalemos porque eso implica la creación de las leyes que ya señaló la comisionada San Martín, y creo que de las más importantes fue, en esta reforma que creó nuevas leyes, la recomposición del Sistema Nacional de Responsabilidades Administrativas. Pasó, sin duda, es un paso sin duda muy importante porque es de enorme complejidad. Esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene 2 dimensiones en el impacto ya para las sanciones a los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Y son 2 responsabilidades las que marca la nueva ley: las responsabilidades administrativas graves y las no graves. Se modifica entonces el sistema de sanciones, sí. ¿Qué autoridades van a ser sancionadas? Tiene que ver con qué autoridades también cometen qué tipo de ilícitos vinculados con actos de corrupción. Las responsabilidades administrativas no graves van a ser, este sistema les va a dar cuenta a los órganos internos de control para que proceda lo que tenga que proceder en términos administrativos internos, pero las responsabilidades administrativas graves serán remitidas a los tribunales contenciosos administrativos y de control que también se crearon. Este sistema crea tribunales específicos
magistrados específicos en materia de combate a la corrupción. Se modifican también las reglas de fiscalización, en particular las de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta hace muy poco, estas facultades que tenía la Auditoría Superior no daban para cerrar el círculo de sanciones efectiva que tenía que ver con actos de corrupción. Esas facultades nuevas de la Auditoría Superior de la Federación tienen que ver con revisar el gasto de las participaciones y la deuda. Ojo, para cuando estudien este tema va a ser muy importante, de participaciones y deuda, porque antes de que existiera este modelo, había incentivos muy perversos en los estados y en los municipios para el rescate económico de esos estados y municipios. Los grandes triunfadores, y les recomiendo mucho que lean un ensayo maravilloso de Héctor Aguilar Camín, que se llama El Nocturno de la Democracia, que justo trata de cómo que las instituciones en clave democrática no lograron contener este cisma en materia de corrupción. Señala que los grandes triunfadores siempre fueron los gobernadores en un estado que incluso recibían con finanzas públicas sanas. Pero el incentivo más perverso de nuestro federalismo fiscal era que siempre iban a ser rescatados económicamente. Luego entonces, pues endeudar un estado resultaba pues lo menos preocupante para un gobernador o por un presidente municipal. Iniciar con los procedimientos sancionadores ante estas irregularidades ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por supuesto ante la Secretaría de la Función Pública vía los órganos internos de control. Y eventualmente, pero eso es lo más importante también de esta reforma, iniciar acciones de carácter penal. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación hoy le podrá dar vista al Ministerio Público Federal con una nueva fiscalía dentro de la Fiscalía General que se llama Fiscalía de Combate a la Corrupción, que por cierto es la titular, la doctora Luz María Mijangos, también catedrática de esta facultad. La reforma también impactó en la normativa penal nacional, como bien señaló la comisionada San Martín, que estableció ya con mayor claridad los tipos penales vinculados a la corrupción, tipos penales específicos, quienes no estaban debidamente regulados en el Código Penal Federal. Aquí la Fiscalía Especializada es el eje central de combate a la corrupción. Todas estas piezas constituyen al Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene un órgano central e innovador, que es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y que no existía antes. Esa es la gran novedad del sistema, que coordina a instituciones ya hechas y crea otras que no representaban mayor problema en el andamiaje constitucional y que tienen por propósito combatir la corrupción en todos los espacios públicos de nuestro país. Es una aspiración, sí, pero es una posibilidad material también real desde las instituciones. Termino con lo siguiente, querida doctora. Sí. ¿Quién integra el Sistema Nacional Anticorrupción? El Instituto Nacional de Transparencia, que es el órgano de transparencia y control de rendición de cuentas a nivel nacional, la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano de control, la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que como ya señalé, crea salas y magistrados específicos en materia de combate a la corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, por supuesto, como el órgano de control interno del Poder Judicial, la Fiscalía Especial Anticorrupción, que ya fue creada, y por supuesto, ahí existe, apoyado este sistema, y esa es también otra novedad muy importante para este tipo de modelos que hasta hoy no existían, el Comité de Participación Ciudadana, un comité ciudadano, que además tiene la posibilidad material de funcionar como un secretariado técnico del sistema, que además lo encabeza en la coordinación del propio sistema. Entonces, este secretariado técnico tiene facultades, por supuesto, en materia de evaluación, en materia de numeralia, datos y estadísticas, que permitirán al comité coordinador ayudar en el combate a la corrupción. Insisto, podemos hablar muchísimo de este tema, pero este modelo se crea ya no en clave democrática, sino en clave de combate a la corrupción. Y con los datos que les di al inicio, podemos entender en dónde estamos parados hoy nosotros. La transparencia hoy en nuestro país tiene que ser entendida en dos dimensiones fundamentales. La primera, que tiene que ver con la tutela efectiva de los derechos vinculados con la misma, que son de base constitucional, y la segunda,
como una herramienta eficaz en coordinación con el sistema de combate a la corrupción. Muchas gracias. Agradecemos las muy interesantes reflexiones Gracias, del maestro Julio César Bonilla, en donde nos explica cuáles son los principales actores de este Sistema Nacional Anticorrupción y desde luego fue muy contundente al final de cuál es el papel que juega este principio de transparencia dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción, sustentado en todo un andamiaje legislativo. Vamos a otorgar tiempo de réplica, pero antes un poco para que también no nos vaya ganando el tiempo, tenemos aquí algunas preguntas, libremente cualquiera de los comisionados, si nos quieren ir contestando. Dice, ¿cuáles son los retos que enfrenta el Info Ciudad de México para combatir la corrupción y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas? Cualquiera de los tres comisionados, comisionada. ¿Pero lo metemos en la réplica de los 2 minutos o de una vez al final? contestamos? Como usted nos Si diga, quieren. maestra. ¿O quiere que veamos todas las preguntas? Si nos aventamos la réplica. Vamos con la réplica y al primero. final. ¿Sí? Perfecto, entonces Dale. 3 minutos para su réplica y al final las preguntas. Bueno, ¿qué réplica? No, porque no tengo nada que replicar a mis compañeros. Están claros, ¿no? Simplemente para que ustedes, después de toda esta explicación, en muy breves minutos que se llevan de cómo se construyen los sistemas, pongo un caso práctico para entender cómo se podía aterrizar tomando lo que decía el presidente. En el IFAI se tuvo un caso que es de la deuda pública de Coahuila en cuanto al tema de municipios y el tema de participaciones, porque efectivamente ahí era un hoyo bastante negro en cuanto a que reciben dinero federal y luego ahí el tema de rendición de cuentas no era muy claro y estas facultades de la auditoría han ayudado a ello. Y a partir de ese caso vinieron varios casos de deuda pública en los distintos estados. ¿Para qué sirve acceso a la información? Alguien pregunta el expediente de estas deudas y se entrega, la importancia ahí de los archivos, el expediente, se abre, se desclasifica porque lo tenían clasificado en algunas partes y se puede verificar en el documento cómo viene la información, cuánto se pidió, si se cumplieron los requisitos, si hay una autorización de la Secretaría de Hacienda, en fin, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego eso, sin los sistemas, se queda aislado. Y entonces, de las bondades que tienen los sistemas es que se empiezan a comunicar y a coordinar mejor estas autoridades que mencionaba el presidente que ya existen. Eso se detona, hay una frustración luego de los ciudadanos de ya tengo este dato, ¿qué hago con él? Bueno, se lleva a función pública o se lleva a la Procuraduría y se empiezan a detonar una serie de temas de responsabilidades. Entonces, imagínense estas autoridades, Auditoría Superior, la Procuraduría, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Transparencia, sentadas en una misma mesa para coordinarse. Es más fácil tener acciones de comunicación y evitar asimetrías también y duplicidad de esfuerzos y recursos. Si yo tengo un tema de investigación, el otro que está viendo qué pedazo le toca a cada quien para ir armando este rompecabezas o este engranaje que permita verdaderamente un sistema de rendición de cuentas. Entonces ahí está la bondad y eso se replica a nivel local. ¿Cuál es la bondad o la ventaja de estos sistemas? Justamente unificar los procedimientos. Pasó lo mismo en transparencia, las leyes eran dispares, todo el mundo era como tener una experiencia distinta para ejercer un mismo derecho, cuando es lo mismo. Entonces lo que logran estos sistemas es efectivamente tratar de unificar, armonizar, ayudan, y esa es su mayor, creo que, ventaja, a generar temas de igualdad. Cierro diciendo que ustedes están en una de las instituciones públicas más importantes del país, que tienen la oportunidad histórica de actuar o formarse con conocimiento y también con integridad, que es uno de los temas de mayor relevancia para que estos mecanismos funcionen, porque podemos hacer miles de normas y miles de instrumentos, pero al final también mucho es cómo las personas llevamos a cabo esa implementación y cómo cambiamos esas estructuras o rompemos esas estructuras para tener incentivos positivos, ¿no? En el ranking, las universidades públicas son de las más confiables aún como instituciones públicas, y estos instrumentos ayudan a generar confianza y la confianza pues fortalece a las instituciones. Con eso me quedaría en la réplica, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Le damos el uso de la palabra al comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, Arístide Rodrigo Guerrero García. Maestro, si están amables. Sí, yo también seré muy breve, con el objetivo de permitir que podamos abundar más en las preguntas y respuestas, bueno, las preguntas que nos
hicieron el favor de realizar. Sí, un poco destacar y recalcar lo que decía tanto el comisionado Julio como la comisionada Marina, la importancia de empezar a homologar o homogenizar la calidad de la transparencia en nuestro país. ¿Y cómo lograrlo? Pues sí, precisamente a través de estos sistemas. El estar sentados y el que se esté dando de manera natural una coordinación entre los comisionados de la Ciudad de México, del Estado de México, de Jalisco, de Baja California, de Chihuahua, nos permite ir compartiendo experiencias. De ahí las bondades de este sistema. El estar sentado con los comisionados del INAI y sentirlos como pares, nos permite también ir detectando cuáles son las fortalezas que va teniendo el INAI. Y me permito decirlo, también ellos mismos pueden ver cómo desde lo local nosotros podemos influir en el ámbito nacional. Entonces, esa es la importancia de estos sistemas nacionales, que insisto, para muchos es una vulneración al federalismo desde el momento en el que se crearon estos institutos nacionales. En materia electoral no diré nada, pero en materia de transparencia, al revés. Este sistema nacional de alguna forma puede fortalecer el federalismo y de alguna forma fortalecernos también a nosotros como órganos garantes, y todo por el beneficio de la sociedad mexicana. Dejo tiempo para las preguntas. Muchas gracias, comisionado. Le damos el uso de la palabra al comisionado presidente, maestro Julio César, si es tan amable. Gracias, doctora. Y ustedes se preguntarán al final de nuestras exposiciones, ¿y este sistema va a resolver el problema de la corrupción en nuestro país? No lo sé, pero eso es una aspiración de todos los que estamos aquí sentados, pero también tiene que ser un trabajo cotidiano de ustedes y nosotros, de la sociedad y de las instituciones. Ahora que estoy dando el federalismo y relaciones intergubernamentales en el posgrado, yo les digo a mis alumnos, después de analizar todos los temas de carácter técnico sobre los problemas que representa el federalismo y estos temas de corrupción, que al final yo encuentro e identifico un tema central más allá de lo constitucional, legal, reglamentario, técnico, que tiene que ver con la voluntad política de quienes están al frente de las instituciones, de los partidos políticos, de los dirigentes de esos partidos políticos y de ustedes como sociedad. De cómo generar una interacción más firme y más contundente en temas anticorrupción. Cuando entendamos qué significa la transparencia en su totalidad, cuando nosotros como instituciones les demos a ustedes las herramientas para acceder a la información pública, no solamente gubernamental, sino de partidos políticos, de sindicatos, de fideicomisos, tendrán herramientas mayores y más contundentes para enfrentar este flagelo de la corrupción. Para que ustedes comprendan y dimensionen el valor que tiene hoy estos dos principios constitucionales que ya son derechos fundamentales: acceso a la información pública y protección de los datos personales. Ojo, mi intervención tuvo que ver con la transparencia y el combate a la corrupción. Y muchas veces dejamos de ver el otro rostro de nuestra institución que tiene que ver con la protección de los datos personales. Ojo, y es un tema que a ustedes como jóvenes les tiene que importar sobremanera. Vivimos en plena era digital. La utilización indebida de nuestros datos personales está a la luz del día y es muy cotidiano. Ojo con lo que suben a las redes sociales, ojo cómo se vinculan con el internet, ojo cómo se vinculan con todos los instrumentos que te da la era digital, porque pueden ser sujetos vulnerables, muy vulnerables, en el uso indebido de sus datos personales. Nombre, domicilio, ideología, preferencias sexuales, RFCs, firmas, nombres. Y concluyo con esta pregunta: ¿cuántos de ustedes, y sean muy honestos, estudiantes, próximos abogados, especialistas, doctores, leen los avisos de privacidad de las redes sociales? Levante la mano, ¿cuántos los leen? Tendrían que hacerlo, porque pueden ser sujetos de vulneración de sus derechos en materia de protección de datos personales. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Comisionado presidente. Gracias. Vamos a contestar nuestras preguntas. Le cedo el uso de la palabra a la comisionada, maestra Marina Alicia
San Gracias, Martín. gracias, Si es tan doctora. amable de leer la pregunta y su respuesta. Llega aquí una pregunta que ya hemos estado tocando, pero la vamos a Gracias. retomar con mayor fuerza. Los sistemas nacionales de los que hemos hablado, ¿qué tanto afecta la autoorganización de las entidades federativas que les garantiza la Constitución Federal? Un poco retomando lo que decía el comisionado Aristides, es cierto. A ver, aquí es un reto y un riesgo, diría yo. En este estado que tenemos federal, ¿no? Aunque luego a veces en la práctica medio centralista, ¿no? Porque somos los más, como dicen, laicos, si Dios quiere, ¿no? En este país, ¿no? En este tipo de regulaciones que luego tenemos de hacer instituciones muy centrales como para controlar la parte de las entidades federativas. Yo creo que esta es una oportunidad, los sistemas, porque, aclaro, el Sistema Nacional de Transparencia, una cosa es que haya representación de las distintas entidades federativas arriba, pero el Sistema Nacional Anticorrupción tienes un sistema nacional y tienes sistemas locales en cada estado, ojo, es decir, no vulnera la parte federal, al contrario, debería fortalecer al federalismo, las propias entidades federativas empujar una serie de reformas, una serie de temas hacia arriba, y no es lo mismo la información que está a nivel nacional o federal que la local. Nosotros que estamos en el Info, la local es el ámbito más cercano al ciudadano, es decir, ustedes si van en la calle y viven en alguna determinada delegación, lo que les importa es quién recoge la basura, dónde está lo del mercado público, dónde hacen su trámite, dónde sacan tal constancia. No necesariamente les interesa la nota diplomática que le mandó Venezuela al país, o si hay algún tema que tenga que ver con, sí en estabilidad nacional del Banco de México, pero me refiero en lo cercano, lo ordinario es el transporte que ustedes llevan, la calle en la que transitan. Entonces son informaciones distintas. Entonces no es que se impacte, la entidad se vea vulnerada porque tienes una institución nacional o porque tienes un ente arriba, ¿no? Que pareciera que coexisten pues, y se comunican. Por eso insisto, la bondad es justamente homogeneizar. Homogeneizar no significa dar por terminado o por muerto el federalismo, sino significa que tengan los mismos instrumentos, que se tenga la misma experiencia, que se garantice de la misma manera los derechos o que se puedan hacer políticas en el mismo sentido, todos coordinados en el ámbito de acción que les toca. Entonces, yo más bien iría por lo que hemos mencionado de fortalecimiento, y ese es el reto, fortalecer a las entidades federativas y no obviamente un tema paternalista o centralizado, ¿no? Eso sería mi conclusión de respecto de la pregunta. Espero haberla contestado. Gracias, comisionada. Maestro Aristides Rodrigo Guerrero, si es tan amable. Pregunta interesante. Los resultados obtenidos al transparentar la información son calculables y de ser así son fiables. El Instituto de Info Ciudad de México precisamente tiene un área dedicada exclusivamente a la evaluación, es el área denominada evaluación y gobierno abierto, y precisamente lo que hace es estar monitoreando que los sujetos obligados estén manteniendo actualizada la información, las obligaciones comunes en materia de transparencia. ¿Qué son obligaciones comunes en materia de transparencia? ¿Cuál es el directorio? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la remuneración que tienen los servidores públicos? Entre otra tanta información. Entonces, esta área de evaluación es la que está constantemente revisando las páginas de internet. Pero déjenme darles una buena noticia. Ustedes también pueden estar monitoreando las páginas de internet, y si ustedes notaran que una de las páginas de los sujetos obligados no se encuentra completa, pueden interponer una denuncia. Entonces los invito a coadyuvar y estar interponiendo denuncias, que nos va a llevar más trabajo, pero la verdad es que nos gusta trabajar mucho. Entonces interpongan denuncias, revisen las páginas de internet, interpongan, ingresen solicitudes de información, también un poco para irse empapando y vayan haciendo cotidiana esta cultura del acceso a la información y de la transparencia. Entonces esa sería la invitación a que por un lado nosotros evaluamos como Info, pero a su vez ustedes como ciudadanos también pueden estar evaluando esta información que se está subiendo. Otro dato adicional que creo que es importante señalar: en la Ciudad de México, la propia ley ya señala la existencia de la transparencia proactiva. Es decir, los sujetos obligados, a su vez, además de las obligaciones comunes en materia de transparencia, tienen la obligación de estar subiendo información de manera innovadora, la información que ellos consideren que puede ser relevante para la información pública, relevante para la ciudadanía en general. Entonces la invitación es esa, a que empiecen a empaparse, empiecen a conocer qué es lo que estamos haciendo nosotros como Info Ciudad de México, y a su vez podamos tener una comunicación muchísimo más
constante para de esta forma poder también fortalecer la democracia. Y bueno, agradecer mucho, al ser este día de última intervención, agradecer mucho a la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante por estar propiciando estos encuentros entre estos órganos constitucionales autónomos, en este caso un órgano constitucional autónomo local, y la Facultad de Derecho. Nada nos nutre más que estar con los alumnos. Nosotros estuvimos aquí hace un tiempo y siempre es grato estar regresando y estar retroalimentándonos con sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, comisionado Arístides. Maestro Julio César Bonilla. Gracias, doctora. Pues siempre coincido con mis compañeros y compañeras, es bueno regresar a casa, siempre te revitaliza y te deja pues más ganas de hacer lo que originalmente tenías pensado cuando eras estudiante y te compromete aún más con lo que siempre te identifica como ser humano, como profesional, como estudiante. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, porque de verdad su presencia también nos impulsa mucho a seguir siendo pues buenos profesionales y especializarnos cada vez en esta materia y dar mejores resultados a nuestro país y a nuestra querida capital. Dice aquí, ¿cuáles son los retos que enfrenta el Info Ciudad de México para combatir la corrupción y fomentar la transparencia? Uy, eso sería tema de otra charla, muy larga, por cierto, pero yo diría que son, para combatir la corrupción se necesita, primero, fortalecer a las instituciones en materia de transparencia, fortalecerlas, lograr tener una vinculación muy estrecha con los entes obligados, de eso no hablamos casi, pero ¿cuántos sujetos obligados, entes públicos, creen que son sujetos de obligación en esta materia en la capital del país? Díganme, una cifra. Pensaríamos siempre que son los poderes tradicionales, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sí lo son, pero eso súmenle otros 143. 146 sujetos obligados tenemos en la capital, que involucra a partidos políticos, a fideicomisos, a sindicatos y a otro tipo de entes. Eso significa tener una relación muy estrecha con ellos. Romper estos paradigmas sí tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que siempre está en el radar público, en el Poder Legislativo, por supuesto, pero también con el Poder Judicial y todos los demás. Entonces necesitamos tener un nivel de vinculación, de capacitación con ellos. La transparencia va a generarse de manera, digamos, automatizada en algún momento y ojalá, pero necesitamos atravesar por un momento de profesionalización. Y eso ayudará mucho a combatir la corrupción y a fomentar la transparencia y, por supuesto, la rendición de cuentas en la capital del país y en el país entero. Estar aquí hoy con ustedes representa lo que les señalé al inicio. Cuando estábamos ahí, estábamos estudiando materias muy incipientes, como era en su desarrollo el derecho ambiental o el derecho electoral. El derecho electoral fue teniendo un crecimiento muy importante a partir de lo que les señalé, y otras tantas materias consolidadas en nuestra facultad. La transparencia hoy tendría que ser también un tema central en las aulas y, por supuesto, en las especializaciones, que entiendo ya existe la propia. Y la idea es que sí, generemos cada vez mayor interés en este tema, porque en la medida en que ustedes como estudiantes y sociedad y nosotros como instituciones estemos profesionalizados y estemos a la altura de las necesidades que impone la Constitución y sus leyes y, por supuesto, la sociedad, vamos a tener mejores resultados. De verdad, muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias, Arístides, doctora, muchísimas gracias, y a todos los que están aquí presentes por estar aquí con nosotros. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Bien, para finalizar, todavía teníamos por ahí una pregunta, ya no nos daría tiempo. Sí, quien está interesado en la respuesta, si es tan amable de acercarse a la comisionada Marina para que le envíe por correo su respuesta, ya que pues hay otras mesas igual de interesantes. No nos resta más que agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho y a las autoridades del Info Ciudad de México este interés en promover estos temas tan relevantes. Invitarlos para que
continúen en las siguientes mesas y que también ustedes jóvenes se interesen por estos temas, lleven a cabo tesis, investigaciones y desarrollo profesional en estas áreas que son tan actuales y tan dinámicas. Para cerrar esta mesa me permito entregar los reconocimientos a cada uno de nuestros comisionados, a la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, muchísimas gracias. Al maestro Arístides Rodríguez Guerrero García y al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continúen porque la siguiente mesa igual está muy interesante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A continuación tendremos un breve receso para continuar con la mesa 2 del conversatorio.